Bendiciones, iglesia, es un gusto saludarlos nuevamente. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de compartirles una reflexión más de la palabra del Señor. El tema de hoy es Pablo guiado por el Espíritu Santo. Mire qué importante es que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Van a ocurrir cosas preciosas, cosas que nos van a sorprender, cosas que van a bendecir a vidas y familias enteras, como lo vamos a ver en el ejemplo de hoy. Vamos a ver hacia dónde Pablo es dirigido en esta ocasión. Hechos capítulo 16, versos del 6 al 10, dice la palabra del Señor. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. El 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vea que aquí en los planes de Pablo era ir a diferentes lugares, pero cuando iba a ir a un determinado lugar, el Espíritu Santo le decía: no es por ahí, no te detengas, sigue, ¿verdad? El Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a determinados lugares. Y mire, pareciera algo que donde hubiera maldad pues en el corazón de Pablo, pero fíjese que los siervos del Señor deben de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, aunque a pesar de que las situaciones a veces se miren complicadas, difíciles o hasta tal vez injustas, como en este lugar, ¿verdad? O en estos lugares donde Pablo pudo haberse detenido a compartir la palabra, el Espíritu Santo lo guió. Pero mire que los planes de Dios son perfectos. Dios no se equivoca con nada. Entonces vemos aquí que Pablo tiene una visión en esta oportunidad. Dice que tiene una visión de noche, ¿verdad? Donde le fue mostrado un hombre macedonio que dice que le decía: pasa a nuestra tierra, ¿verdad? Pasa a nuestra tierra. Y entonces Pablo entendió que el Señor le estaba hablando para que él se dirigiera hacia Macedonia. Y vamos a entender por qué razón Pablo debía dirigirse hacia ese lugar, porque el Espíritu Santo, mire, le fue cerrando puertas, le fue cerrando algunos lugares, porque lo que el Señor quería hacer, lo iba a hacer en otro lugar. Y vamos a seguir leyendo, por favor. Aquí un grupo de mujeres que sorprenden, que se reúnen para orar. Hechos 16, 11 al 15. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vea que allí había un grupo de mujeres que se había reunido con el propósito de adorar a Dios, aunque estas mujeres eran mujeres prosélitas, ¿verdad? Que solo eran seguidoras del judaísmo, porque no eran cristianas todavía, pues ellas estaban con la intención de orar y adorar a Dios en aquel lugar. Fíjese que estos hombres estaban reunidos en una sinagoga predicando la palabra del Señor, y las mujeres no podían entrar a las sinagogas en aquel tiempo, pero sin embargo ellas no se quedaron de brazos cruzados, ¿verdad? Ellas no se reunieron, sino que únicamente con la intención de adorar y exaltar el nombre de Dios, de orar, de poner sus peticiones delante de su presencia. Fíjese que qué ejemplo tan precioso y maravilloso que dan estas mujeres en esta oportunidad, ¿verdad? Cuando hay deseo en el corazón, se puede
congregar, se puede juntar un grupo de personas para poner nuestras peticiones delante del Señor. Y fíjese que la palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos, ¿verdad? Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con alguien más, el Señor escucha nuestras peticiones. Estas mujeres no sabían esta palabra, ¿verdad? Pero sin embargo, con la fe que tenían en su corazón, se acercaron al Señor en esta oportunidad. Y vea lo que el Espíritu Santo hace en la vida de Pablo. Por supuesto que Pablo se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Dios toca el corazón de las personas en esta oportunidad. Dice el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad allí, y nos obligó a quedarnos allí. Vemos aquí el nombre de una mujer llamada Lidia. Fíjese, esta mujer probablemente era una mujer viuda, porque no se habla ahí en esta oportunidad que ella hablara con el esposo para darle hospedaje a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Esta mujer era una mujer prosélita, temerosa de Dios, solo era seguidora del judaísmo, pero vea qué entrega tenía ella en su corazón hacia el Señor. Era una mujer respetable, era una mujer comerciante, era una mujer empresaria prácticamente, originaria de Tiatira. Ella dice que comercializaba púrpura de Tiatira, y esta púrpura era una tinta que se extraía de una planta llamada rubia. Esta era de color rojizo. De esta planta se extraía el tinte para teñir las telas, ¿verdad? Y esta específicamente era púrpura. Y vea que este color que escogió esta mujer también era una mujer muy inteligente y sabia, porque dice que el color púrpura era el color que identificaba a los reyes, a los sacerdotes, a la gente de la realeza, ¿verdad? Solamente la gente de la realeza podía vestir este color. No sé si usted recuerda, pero cuando nuestro Señor Jesucristo fue azotado y entregado y le pusieron una corona de espinas, también le pusieron a él un manto de color púrpura. Yo no sé si usted hace memoria de esto, ¿verdad? Y dice que se burlaban de nuestro Señor diciendo, bueno, si tú eres el rey de los judíos, sálvate, ¿verdad? Sálvate a ti mismo. Entonces por esa vestidura púrpura ellos se burlaban de Jesús, ¿verdad? Porque a pesar de ver su condición desfavorable, ¿verdad? Porque él estaba atado, lo golpeaban, lo escupían, todavía le pusieron este manto para burlarse de él, ¿verdad? Diciendo, bueno, no eres nadie prácticamente, ¿verdad? Porque estás aquí a merced de nosotros. Pero vemos que nuestro Señor Jesús también vistió este manto púrpura, solo que de parte de estos soldados para que se burlaran de él. Entonces, esta mujer era una mujer muy inteligente, sabia para hacer los negocios, era una mujer próspera, ¿verdad? Económicamente era una mujer muy bendecida. Mire, sin ser cristiana, esta mujer Lidia adoraba a Dios con todo su corazón. Vea qué ejemplo tan maravilloso que nos da la palabra del Señor este día, ¿verdad? Luego de que esta mujer se convirtió al Señor, fue una mujer servicial, porque Dios dice que después de que se convirtió y se bautizó con toda su familia, esta mujer le rogó a los discípulos que se quedaran en su casa para que ella los pudiera atender. Era una mujer que colaboraba con el ministerio. Fíjese que sostenía una buena parte del ministerio de Pablo y los discípulos. En esta ocasión Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros pasando por Filipos, guiado por el Espíritu Santo. Acuérdese que qué importante es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque pasan milagros, pasan cosas sorprendentes. Aunque a veces nosotros quizás no lo veamos así en lo natural
o veamos cosas adversas, el Espíritu Santo lo conoce todo, ¿verdad? Entonces debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Su hospitalidad ayudó a la expansión del Evangelio, a la expansión de la palabra del Señor. Esta era una mujer que con su esfuerzo y con su esmero, con su atención, atendía a los discípulos que en diferentes oportunidades llegaron a dar a su casa. Fíjese, ella los atendía, les daba sus alimentos, les daba donde vivir. Pues era una mujer de fe y de entrega al Señor. Vea lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo, porque el Espíritu Santo, que lo conoce todo, sabía que en el lugar de Filipos se reunía ese grupo de mujeres que estaban sedientas y necesitadas de la palabra, y le envía a Pablo, le envía a un siervo de Dios para que las ayude y las encamine en su fe, para que pudieran conocer realmente al Señor, ¿verdad? Que no solo se quedaran fuera de la puerta, ¿verdad? Porque ellas dicen que estaban esperando fuera de la puerta de la ciudad y oraban, dice, cerca del río, no solo para que ellas estuvieran de lejos, sino que Dios usó la vida de Pablo. El Espíritu Santo guió a Pablo para que encaminara a estas mujeres, para que no solamente se quedaran cerca de la puerta, sino que entraran delante de la presencia del Señor, porque estas mujeres se rindieron a Cristo. Lidia fue parte importante del sostenimiento de los viajes misioneros de Pablo. Fíjese que ella aportaba económicamente para que Pablo se dirigiera y se transportara a los diferentes lugares a donde el Señor lo iba a llevar. Ella ayudaba a la expansión del Evangelio. Fue la primera mujer y su familia convertida en el continente europeo. Vea que esta fue la punta de lanza para que el Evangelio del Señor fuera predicado, fuera compartido, porque ya había una familia cristiana ahí quien daba testimonio quién era Dios. Entonces Dios hace milagros y cosas sobrenaturales cuando nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Mire todo lo que desencadenó que el Espíritu Santo le cerrara puertas a Pablo. Miren, solamente para ir a aquel grupo de mujeres que con todo su corazón buscaba y adoraba al Señor. Es tiempo entonces que nosotros nos levantemos y nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Pues usted quizá dirá muchas veces, bueno, yo ni siento su presencia, pues yo no siento nada extraordinario, solo oro y siento que son oraciones en seco, no pasa nada en mi corazón. Pues usted debe de anhelar la llenura del Espíritu Santo, debe de decirle, Espíritu Santo, aquí está mi vida, mi corazón. Preséntese ante su presencia con humildad, con sencillez, anhelando, fíjese, anhelando de Él, conocerle un poco más cada día. Muchas veces el Señor nos habla a nuestro corazón y a veces no entendemos, no discernimos que es el Espíritu Santo el quien nos habla, porque nos da mensajes para determinadas personas o nos habla a nosotros mismos, a nuestro propio corazón, y a veces ni lo sabemos distinguir. ¿Sabe por qué? Porque no le conocemos, porque nuestra comunión con Él es tan escasa, tan precaria, ¿verdad? Tan pequeña, no dedicamos tiempo para doblar nuestras rodillas y decirle, Espíritu Santo, quiero conocerte más, quiero vivir algo extraordinario en mi vida, ¿verdad? Hay quienes viven la vida cristiana sin nada extraordinario, todas las cosas son superficiales, ¿verdad? Viven el día a día sin ver milagros, sin ver señales, sin ver las maravillas que Dios hace. Y yo hoy los reto para que conozcamos más al Espíritu Santo de Dios. Vea todo lo que desencadenó que el Espíritu Santo le fuera cerrando las puertas a Pablo, porque él quería llevarlo allá donde habían mujeres. Miren, mujeres sedientas del Señor, donde hay sed del Señor, donde hay aquel anhelo de buscarle. Mire, Dios le va a enviar a las personas para que le enseñen, para que le ayuden, y no solamente eso, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios es nuestro Maestro.
Quiero contarles que en una oportunidad estaba yo en un ayuno y le decía al Espíritu Santo, quiero que tú seas mi maestro. Quiero que tú seas el quien guíe mi vida, mi mente y mi corazón. Y mire que desde ese ayuno empecé a ver y a experimentar cosas preciosas y sobrenaturales que el Señor me muestra, me habla, me enseña a mí mismo, ¿verdad? Hay algunas situaciones que son de bendición para edificación para otras personas, muchas veces para prevenirles, para instarles, para exhortarles, para darles también una palabra de fe, de aliento y de fortaleza. Pero es el Espíritu Santo el quien nos permite ver y hacer estas cosas. Fíjese, no es por la inspiración humana, no es una inspiración propia, sino que es el Espíritu Santo en que en su tiempo, en el momento debido y preciso, nos habla, nos exhorta, nos anima y nos enseña. Así es de que yo le comparto esta pequeña experiencia que en ese ayuno yo sentí que el Espíritu Santo me decía, yo seré tu maestro. Mire, con esto no quiero decirle que yo no voy a aprender a una escuela bíblica, ¿verdad? A que alguien me enseñe la palabra del Señor. Por supuesto que sí, porque el Espíritu Santo me enseña también a través de pastores, de profetas, de evangelistas. El Señor usa diferentes personas con las cuales yo he ido aprendiendo la palabra del Señor. Pero mire que mi anhelo ferviente es que el Espíritu Santo sea el quien a mí me revele la palabra, quien a mí me revele las cosas. Mire, uno se goza, uno vive, mire, alegre, bendecido, se siente dichoso, mire, feliz cuando el Espíritu Santo viene y nos muestra y nos enseña algo y vamos con las personas y las personas se levantan y son edificadas y son salvas en el nombre de Jesús. Mire qué gran bendición, es un gran privilegio servirle al Señor. Así es de que yo lo animo con que no se quede solamente con medio leer, medio buscar, medio orar, sino que métase un poco más en el río de Dios, ya que el Espíritu Santo nos va a llevar por diferentes lugares y lugares donde usted ni yo nunca nos imaginamos que íbamos a estar. Entonces los animo hoy en el nombre de Jesús a que nosotros rindamos nuestro corazón, rindamos nuestra voluntad a Él, porque sabe que es lo que muchas veces nos impide que nosotros crezcamos y que avancemos en nuestra fe, que en nuestro corazón no cedemos espacios para que el Espíritu Santo de Dios trabaje. Vea lo que hizo en esta oportunidad el Señor, vea lo que Él sigue haciendo en la vida de Pablo a partir de ahí y bueno, en momentos anteriores a este. Pablo siempre fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Los animo hoy a que se levanten en el nombre de Jesús y juntos pidámosle al Espíritu Santo, lléname, muéstrame lo que tengo que hacer cada día. ¿Hay anhelos en su corazón? Yo sé que hay anhelos, pero usted necesita tiempo con el Señor, ¿verdad? Usted ve quizá muchas veces cómo Dios usa la vida de un hermano, de una hermana, de un hombre, de una mujer, de un niño, cómo Dios usa la vida de ellos y dice, bueno Señor, ¿cuándo me vas a usar a mí? Pues entréguese un poco más, dedíquele más al Señor, va a ver que el Espíritu Santo lo va a guiar. Quiero orar, pero sin antes contarles que cuando estaba meditando en esta palabra, el Espíritu Santo me dio una visión. Fíjese que y vi un caudal de agua, pero fíjese que ese caudal de agua no corría, sino que estaba detenido, estaba estancado. Era agua que estaba sucia, que estaba llena de basura, que estaba llena de ramas y de contaminación. Y el Señor me decía, y quiero que ponga atención, hay muchos que tienen anhelos en su corazón, pero hay cosas que no han abandonado, hay cosas que no hay dejado, tienen prácticas todavía en su corazón que contaminan lo que es santo. El Señor me decía, yo les quiero dar de mí, de mi justicia, de mi bendición,
pero no puedo depositarla en esa agua que está estancada, en esa agua que está sucia, ¿verdad? Y si vemos que el agua que está estancada pues tiene varias características que no son muy agradables, ¿verdad? Es agua muy lodosa, es agua llena de basura e incluso muchas veces agua con mal olor, fíjese. Entonces es tiempo de dejar todas aquellas malas prácticas, todas aquellas cosas que contaminan lo santo, lo puro que el Señor ha depositado en nuestro corazón, porque sé que el Señor a mí y a usted le ha dado de su bendición, de su gracia sobrenatural, pero ¿sabe qué? No hemos dejado que ese río fluya, ¿verdad? No hay movimiento en su corazón de aquellas cosas que el Señor ha depositado ahí. Por eso es que se empezó a contaminar, usted se empezó a conformar, se detuvo. Pero hoy lo reto en el nombre de Jesús a que se levante, a que quite todo estorbo, todas aquellas cosas que impiden que la bendición del Señor fluya, ¿verdad? Es tiempo de morir a nosotros mismos y dejar que el Señor sea en nuestros corazones. Así es de que les comparto esta visión que tuve, ¿verdad? Que no hay fluidez de la presencia del Espíritu Santo, porque hay mucha contaminación en nuestros corazones. Debemos dejar lo que es impuro, lo que es desagradable, lo que es pecaminoso, que contamina lo que Dios nos ha dado. Y por eso es que nos hemos quedado detenidos. Pero hoy en el nombre de Jesús, reciba esta palabra, ¿verdad? Ya que el Espíritu Santo quiere usarlo también a usted. Y si usted también no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, también lo animo a que repita conmigo esta oración. Hay quienes el Señor ha estado tocando constantemente la puerta de su corazón, pero han dicho tal vez en una próxima oportunidad esto no es para mí. Pues déjeme decirle que el Señor, así como llegó a la vida de Lidia y transformó su mente, su corazón y su familia, así el Señor quiere hacer con usted. Así es de que ya quite toda incredulidad, toda dureza que todavía pueda haber en su corazón y solamente créale al Señor. Así es de que si alguien no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, vamos a orar también en este momento. Padre, te damos gracias por esta palabra. Si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, repita conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador personal. Te doy gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar todos mis pecados. Hoy vengo y me arrepiento delante de tu presencia, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Sé que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar todas mis faltas, para limpiar mi vida. Y te pido, Señor, hoy escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido, Señor, bendigas mi familia que te necesita tanto. Gracias por aquellos que hicieron esa oración. Ahora también vamos a orar por aquellos que quieren estar en el fluir del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo de Dios, ya que en este tiempo, mire, el Señor está haciendo milagros y maravillas y el Señor las quiere hacer en su vida. Padre, gracias también por aquellas personas que hoy se han sentido retadas en su corazón para seguir avanzando, Señor. Pero hay estorbos, hay tropiezos en su vida, Señor. Quizá hay pecados todavía que tal vez para mucha gente son ocultos, pero tú has observado y has visto todas aquellas cosas que en oculto se han hecho, Señor. Y son esas cosas que han contaminado el corazón, que no permiten el fluir de tu Espíritu Santo en la vida de muchos, Señor. Gracias porque hoy estás dando esta palabra, Señor, para que haya arrepentimiento, Padre, para que haya un cambio de curso en estas vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos de todo corazón. Yo sé que hay propósitos grandes y maravillosos para tu pueblo que está escuchando hoy, Señor. Para aquellos que por primera vez escuchan y ven también este mensaje, tú tienes planes maravillosos, Padre. Gracias porque tu deseo es que vivamos, Señor, en un ambiente sobrenatural precioso, Padre. No en el diario vivir aburrido y desesperado, Señor, sino que nos gocemos en tu presencia cada día y que tú nos puedas guiar por
tu presencia maravillosa. Espíritu Santo, eres bienvenido a esta reunión, bienvenido a nuestros corazones. Entra al corazón de estas vidas y de estas familias que hoy están viendo. En el nombre precioso de Jesús, gracias. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Le doy gracias al Señor y sé que usted recibe con gozo esta palabra. Bendiciones y nos vemos en una próxima.